Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta noche para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Ya estamos acercándonos a la Semana Santa, donde estaremos recordando todo lo que sucedió en aquellos días de la muerte de nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Antes de la muerte de Cristo, Él tuvo su entrada triunfal un domingo, pero antes de eso, vean lo que sucedió. En San Mateo capítulo 19 y ya en el capítulo 21 ya es la entrada triunfal. Pero vamos a ver en el capítulo 19, verso 27 al 30, dice la Escritura, y también en San Lucas 22, verso 28 al 30 también, que es el mismo pasaje, pero enfocado, tomando otro ángulo. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Y en San Lucas, lo cual es el mismo pasaje, pero que toma otros detalles, dice, capítulo 22, verso 28 al 30, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es la venida del reino de Dios y la posición de cada creyente en él. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través de la historia bíblica podemos ver que hay una lucha en el planeta Tierra en donde se lucha por el poder del gobierno en cada nación y en cada continente. Ahora, a través de la historia bíblica, podemos ver que los reinos aquí en la tierra son dirigidos desde otra dimensión. Eso es muy importante saberlo para que así podamos comprender
nuestro tema de esta ocasión. El Dios Todopoderoso es el Rey de los cielos y de la tierra. Ahora encontramos que antes de existir las cosas físicas que nosotros podemos ver, vinieron a existencia las cosas invisibles, las cosas que pertenecen a otra u otras dimensiones. Y antes de aparecer reinos aquí en la tierra, ya existían reinos en otra u otras dimensiones, principados, potestades, señoríos y así por el estilo. Y ahora tenemos en ese mundo invisible, en ese mundo espiritual, que Cristo tiene su reino y Lucero, el arcángel que se rebeló contra Dios, tiene su reino, y Lucero estaba celoso con Cristo porque Lucero quería tener un reino mejor, más hermoso que el reino de Cristo. Ahora encontramos que el reino aquí en la tierra, dijo Cristo, que está bajo un príncipe. Y ahora vamos a ver algo aquí para poder comprender nuestro tema de esta ocasión. En el capítulo 12 de San Mateo, capítulo 30, verso 31, dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Se refiere aquí al diablo, que es el príncipe de este mundo, el cual Cristo dice que sería echado fuera. También en el capítulo 14 de San Juan, verso 30, dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Y ahora Cristo habla del príncipe de este mundo como el diablo. Y ahora en el capítulo 16, verso 11 dice de San Juan también: y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El príncipe de este mundo es el diablo, el cual en San Mateo capítulo 4, cuando Cristo estuvo ayunando por 40 días y terminó su tiempo de ayuno, vean en el capítulo 4 de San Mateo, verso 8 en adelante, dice: otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Aquí también podemos ver que el diablo, siendo el príncipe de este mundo y de los reinos de este mundo, le ofreció a Cristo los reinos de este mundo si Cristo postrado lo adoraba. Por lo tanto, la adoración que Cristo ofrecería no sería a Dios, sino al diablo, y por consiguiente la adoración de ese reino que le ofreció
el diablo a Cristo es una adoración. ¿A quién? Al príncipe de este mundo, que es el diablo. Y el diablo quería que Jesucristo fuera rey de ese reino. Por consiguiente, el diablo lo que quería era encarnarse en Jesucristo y a través de Jesucristo gobernar la raza humana y el universo completo. Ahora encontramos que Cristo conocía el programa divino y Cristo no estaba interesado en ser el representante del reino de las tinieblas. Ahora, el diablo siempre ha estado buscando un instrumento en y a través del cual manifestarse en toda su plenitud, y el cual está señalado como el anticristo, en el cual el diablo se manifestará en toda su plenitud en el tiempo final. Ahora, el reino de este mundo, que es de el maligno, bajo el cual están los reinos de este mundo, vean ustedes, van a dejar de existir en algún momento, porque Cristo va a establecer su reino, que es el reino de Dios en este planeta Tierra. Pero mientras llega ese momento, el diablo lleva miles de años gobernando la raza humana y lleva miles de años con ese reino de las tinieblas establecido sobre la raza humana, el cual es un reino de muerte. Por eso vemos tantas muertes y tantas guerras en medio de la raza humana. ¿Qué está sucediendo? El reino de las tinieblas está convulsionado, está ya para pronto dejar de existir. En los tiempos, por ejemplo, del profeta Daniel, tenemos la visita de un varón, un hombre de otra dimensión llamado el arcángel Gabriel, el cual le apareció el profeta Daniel en el capítulo 10 del libro del profeta Daniel. Dice, capítulo 10, verso 5 en adelante, dice: y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esa gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que pusiste tu corazón
a entender y a humillarte, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Ahora vean, aquí tenemos príncipes de un mundo invisible a la vista del ser humano. Por ejemplo, tenemos el príncipe de Persia, de ese reino de los gentiles, en esa etapa de plata, esa etapa del reino medo-persa, que es la segunda etapa del reino de los gentiles. La primera etapa fue la cabeza de oro de la estatua que vio el rey Nabucodonosor y de la estatua que vio el profeta Daniel. Pero ahora el reino se encuentra en la etapa del pecho y los brazos de plata, pero esa etapa también tiene que terminar. Ahora, para cada etapa del reino de los gentiles, hay un príncipe del reino de las tinieblas que está a cargo de esa etapa y que está dirigido por el príncipe de las tinieblas, porque el reino de las tinieblas ya ha estado materializando en la raza humana y en estos reinos terrenales del reino de los gentiles. Pero por cuanto el reino de Dios gobierna toda la creación, el reino de las tinieblas, el reino del maligno, es un reino rebelde, un príncipe que con su reino se levantó en contra de Dios. Ahora, veamos aquí lo que sigue diciendo la Escritura. Dice, verso 18 al 21 del mismo capítulo 10, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. O sea, que entonces se pasaría a la tercera etapa del reino de los gentiles, que corresponde al imperio de Grecia. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayudó contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Cuando dice Miguel, vuestro príncipe, siendo que Daniel es hebreo, el príncipe de los hebreos, el príncipe del mundo espiritual que está por el pueblo hebreo, es el arcángel, ¿quién? Miguel. Ahora, por eso podemos ver que también la Escritura nos enseña algo con relación al arcángel Miguel, el cual en una ocasión nos dice la Escritura que se encargó del cuerpo del profeta Moisés, el cual, vean aquí en Judas, el apóstol Judas, capítulo 1, verso
verso 9 en adelante, verso 8 al 9 dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Ahora fue el arcángel Miguel más respetuoso con el diablo que muchas personas, que lo que son muchas personas con las cosas de Dios. Vean, dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las cosas que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Ahora, aquí podemos ver que el arcángel Miguel acompañaba al pueblo hebreo y se encargó del cuerpo del profeta Moisés. Es que cuando los santos de Dios mueren, los ángeles de Dios se encargan de esas personas y los llevan al paraíso. Y ahora, por cuanto Moisés es un profeta dispensacional, encontramos que el arcángel Miguel se encargó de Moisés. Era el arcángel que estaba por el pueblo hebreo y sigue siendo el arcángel que está por el pueblo hebreo. Ahora, vean, el profeta Moisés tenía un arcángel poderoso que lo acompañaba y se encargó de él hasta el momento de su partida. Este es el arcángel que ayuda al arcángel Gabriel. Ahora, en el mundo espiritual encontramos que hay estas luchas espirituales, luchas como las hay aquí en la tierra, nación contra nación. Encontramos que hay una lucha en el mundo espiritual en donde el arcángel caído Lucero se levantó contra Cristo y su reino. Por lo tanto, esa lucha que comenzó en el cielo se ha estado materializando en la tierra. Y por eso es que las personas no comprenden por qué suceden estas cosas en la tierra. Cuando en la tierra podemos ver ese panorama de guerras, de luchas, como están en la actualidad, en el mundo espiritual, la cosa es mayor. Y solamente se está teniendo aquí en la tierra un reflejo de lo que está sucediendo en el mundo espiritual. El reino de las tinieblas pronto va a ser quitado y va a ser establecido el glorioso reino de la luz, el glorioso reino de Cristo, que es la luz del mundo. Por lo tanto, en el reino de las tinieblas hay miedo, hay gran temor, tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico gobernado por el reino de las tinieblas. Pero para los creyentes en Cristo, Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Por tanto, para los creyentes en Cristo hay paz acá en el alma y hay seguridad acá en el alma. Ahora,
El reino de las tinieblas ha estado gobernando la raza humana desde que el ser humano pecó en el huerto del Edén. El diablo ha tenido unos 6,000 años de gobierno físico sobre la raza humana. Pero eso va a ser quitado porque Cristo va a establecer el reino de Dios en la tierra. Y por eso cuando Cristo estuvo predicando aún en su comienzo de su ministerio en San Mateo capítulo 4, verso 12 al 17, dice la Escritura: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora encontramos a Cristo anunciando que el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, allí Cristo está proclamando que está cerca el reino de los cielos, y allí está el rey que ha de gobernar este reino, que es Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora, los discípulos deseaban saber cuál sería su posición en el reino de Dios cuando Cristo el Mesías lo estableciera en la tierra. Lo mismo que sucede con muchas personas que ayudan a un candidato en la política, al candidato que va a ser el presidente o gobernador, y también los que ayudan a los que van a ser alcaldes. Siempre le preguntan: bueno, ¿cuál es la posición en que tú me vas a colocar en esa administración de tu gobierno? Porque todos quieren saber por qué y qué beneficios van a recibir por el trabajo que llevan a cabo en favor de ese candidato. Y ahora, siendo que Jesucristo es el único candidato para gobernar como rey en el reino de Dios que será establecido en la tierra, el cual es el mismo reino que Dios le dio a David, el reino de David, y el trono de David pues es el trono de Dios terrenal, y Cristo es el heredero a ese trono terrenal. Vean en San Lucas capítulo 1, el mismo arcángel Gabriel, del cual el reverendo William Branham dice en un viaje imaginario que él invita a dar a sus oyentes, le dice: vamos a donde el padre Abraham a preguntarle qué es lo más importante. Y cuando lo entrevistan, dice Abraham: lo más importante es la vida eterna. Y luego dice: vamos a donde el arcángel Gabriel a preguntarle. Le preguntan al arcángel Gabriel, y el arcángel Gabriel dice: lo más importante es la vida, o sea, la vida eterna. No hay cosa más importante que la vida eterna. Ahora, veamos aquí en San Lucas capítulo 1, versos
30 en adelante dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora podemos ver aquí cómo el arcángel Gabriel señala que Dios le dará el trono de David su padre. ¿A quién? A Cristo. Cristo es el heredero al trono de David. Ahora vean lo que es este trono y lo que es este reino de David. En el capítulo 28 de Primera de Crónicas, versos 5 al 6 dice: esto fue en el tiempo en que David fue a establecer quién sería el heredero de David al trono de David. Aquí dice: cuando David quiso edificar el templo para Dios, vean, capítulo 28, verso 13 en adelante, dice: mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Porque Judá escogió por el caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí, para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón, para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. El trono del reino de Jehová sobre Israel, sobre el pueblo hebreo, vean, es el trono de David. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Ahora veamos el reino de Dios sobre el pueblo hebreo. Tiene un trono, es el trono de David. Ese es el trono del reino de Jehová sobre el pueblo hebreo. Es el trono de Dios terrenal sobre el pueblo hebreo, y en el reino de Dios en medio del pueblo hebreo. Ahora en el capítulo 29, verso 22 en adelante dice: el día que por segunda vez dieron la investidura de rey a Salomón, dice: y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David. Y ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre. Y fue prosperado y le obedeció todo Israel. ¿En qué trono se sentó Salomón? Dice: y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre. Y ahora, ese trono es el trono terrenal de Dios, del reino de Dios terrenal. Porque Dios tiene su trono celestial en el cielo,
sobre el cual Él está sentado y desde el cual Él gobierna o reina sobre toda la creación. Ahora, este trono terrenal de Dios, llamado el trono de David, es el trono terrenal al cual Cristo es heredero. El reino de Dios en la tierra no puede ser llevado a cabo a menos que no sea sobre el trono de David, porque ese es el trono terrenal de Dios en la tierra. Y ahora encontramos que cuando Cristo, el cual es el heredero a ese trono, lo reclame y lo tome, entonces establecerá el reino de Dios en la tierra. Por eso Él dijo, enseñando a orar a sus discípulos, les enseñó a que pidieran la venida del reino de Dios. Dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra, o también en la tierra. Cuando el reino de Dios sea establecido en la tierra, será el reino de David sobre el trono de David, gobernando Cristo. Y entonces habrá paz verdadera sobre la tierra. Habrá prosperidad y habrá amor los unos por los otros, naciones por las naciones y así por el estilo. Ahora, este reino de Dios es el que tendrá Cristo y en el cual Cristo estará como Rey de Reyes, reinando en esta tierra. Él estará como hijo de David. Por eso, como hijo de David, Él es heredero al trono de David. Y ahora, esto será en la regeneración, lo cual es el reino milenial. En el reino milenial será el trono y reino de David restaurado. Eso es la regeneración del reino de David y trono de David, en donde estarán con Cristo todos los que han obtenido también la regeneración. Y por consiguiente esas personas estarán ocupando posiciones muy importantes en ese reino de nuestro amado Señor Jesucristo. En este reino de nuestro amado Señor Jesucristo, todas las personas que vivirán y que tendrán una parte importante serán las personas pertenecientes al cuerpo místico de Cristo. Son los que han recibido la regeneración espiritual y luego recibirán la física, en donde recibirán el cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Ahora, estas personas son las que tendrán 100 veces más de lo que tenían y heredarán la vida eterna. Y Cristo dice, vosotros, dice, y Jesús les dijo, capítulo
19, verso 28 en adelante. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, el trono de su gloria es el trono de David, el trono terrenal de Dios, el cual Cristo recibe. Vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Estos apóstoles del Señor Jesucristo tendrán una posición bien importante en el reino milenial de Cristo. Estos son los príncipes terrenales que estarán con Cristo gobernando sobre el pueblo hebreo. Son colocados sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto nos habla de la teocracia siendo restaurada, como fue en el tiempo de los jueces, a través de los cuales Dios juzgaba al pueblo hebreo, los dirigía, los gobernaba a través de los jueces del Antiguo Testamento. Y ahora encontramos que la posición que va a tener cada persona en el glorioso reino milenial de Cristo y luego en la eternidad, primero la tiene que tener en la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, tiene toda persona que comprender que si va a tener o desea tener una posición importante en el glorioso reino milenial de Cristo, tiene entonces que trabajar en el reino de Cristo. Él dijo: haced tesoros, ¿dónde? En los cielos. Es hacer tesoros en el reino de Cristo. Él dijo también: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Por lo tanto, es en el reino de Cristo el cual se materializa espiritualmente o se manifiesta espiritualmente en la forma de la iglesia del Señor Jesucristo. El reino de los cielos o reino de Cristo está en una esfera espiritual todavía. Todavía no está establecido en la tierra físicamente, pero va a ser establecido físicamente en la tierra. Y ahí los que han luchado y han trabajado en el reino de Cristo tendrán posiciones bien importantes en el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo tanto, los creyentes en Cristo no pueden esperar estar en el glorioso reino milenial de Cristo para decir: ahora yo voy aquí a trabajar para lograr obtener una posición importante en este reino. Usted y yo seremos colocados en la posición que nos corresponde de acuerdo a la posición que hayamos tenido en la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, donde hay que luchar no es cuando estemos en el reino milenial, es aquí, mientras estamos en esta etapa o esfera espiritual. Vean, mientras los apóstoles estaban en esa esfera espiritual, mientras vivían en la tierra, fue que Cristo les dio esa promesa. Por lo tanto, la promesa siempre es para cuando estamos aquí en estos cuerpos mortales. Siempre, vean ustedes, vamos a ver algunas promesas dadas aquí en el libro del Apocalipsis, por ejemplo. Recuerden que el obrero
primero tiene que trabajar. ¿Para qué? Para recibir el pago de su labor. El dueño de una finca, antes de cosechar, tiene que sembrar y luego con paciencia esperar que crezcan las plantaciones, que echen fruto y que se madure el fruto para luego cosechar. Y así es también para cada individuo. Lo que el hombre sembrare, eso es lo que cosechará. Toda persona quiere cosechar una posición importante. ¿Dónde? En el reino de Cristo, en la regeneración, en ese glorioso reino milenial. Por lo tanto, lo que hay que hacer es que trabajar para luego cosechar. Sembrar con nuestro trabajo para luego cosechar una posición importante en el reino de Cristo. Ahora, veamos algunas promesas aquí. Por ejemplo, en el capítulo 2, verso 26 en adelante, dice: el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y ahora, vean ustedes, recibe autoridad luego que obtiene la victoria. Al que venciere, el que venciere será el que recibirá la bendición. Por lo tanto, tenemos una labor para llevar a cabo cada creyente en Cristo como individuo, y de cómo la persona luche y trabaje en la obra de Cristo será la recompensa que recibirá en el reino de Cristo. Esto también lo habló Cristo en la parábola de los talentos y también en la parábola de las minas. Vean, vamos a ver en la parábola. En estas parábolas vamos a ver algo en San Lucas, capítulo 13, vamos a ver lo que Cristo nos dice aquí. Capítulo 13, San Lucas capítulo 13 y San Mateo capítulo 25. En San Mateo capítulo 25 nos habla de los talentos. Y las minas es en el capítulo 19 de San Lucas. En el capítulo 19 de San Lucas
verso 11 en adelante dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Vean, estaba ya Jesús cerca de Jerusalén, y en esos días Cristo iba a entrar a Jerusalén como rey, iba a entrar como el príncipe, el rey del pueblo hebreo. Y ellos pensaban que Cristo, al entrar a Jerusalén, iba a establecer el reino de Dios literalmente, y se iba a sentar sobre el trono de David. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y aquí esto nos habla de la etapa en que el reino de Cristo está primero en su etapa espiritual, donde hay que estar trabajando. Y luego, cuando Él regresa, eso es su segunda venida, para establecer el reino milenial, el reino físico de Dios en la tierra. Ahora, ahí es donde Él, al que había recibido estas minas, esta mina, y había ganado 10 minas, le dice: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Así es que vendrá a ser no un alcalde, porque un alcalde solamente tiene autoridad sobre una ciudad. Vendrá a ser una autoridad. Por ejemplo, en una ciudad, la autoridad máxima es el alcalde. En un estado, la autoridad máxima es el gobernador del estado. Y en una nación que tiene un presidente, la autoridad máxima es el presidente. Y en una nación que tiene un rey, la autoridad máxima es el rey. Y ahora, en una nación, el presidente o rey tiene autoridad sobre los gobernadores y tiene autoridad sobre los alcaldes también, porque hay más arriba de la autoridad del alcalde hay una autoridad mayor, y más arriba de esa autoridad mayor del gobernador hay una más alta, que es la del presidente o rey de esa nación. Y así es en el reino de Cristo. Ahora vean, todas estas ciudades sobre las cuales estará este siervo fiel, todas estarán bajo una autoridad más alta, la autoridad que corresponde gobernar sobre ese reino o esas ciudades sobre las cuales estará el alcalde, pero el alcalde le tiene que dar cuenta al que está más arriba, para que tengan un cuadro más claro. Y todas
pertenecerán a un reino, el reino de Dios en la tierra, sobre el cual Cristo será el rey. Ahora los apóstoles estarán sentados sobre 12 tronos, gobernando, juzgando a las 12 tribus de Israel. Ellos serán los líderes, pero todos ellos estarán bajo el gobierno de Cristo. Cristo gobernará sobre ellos. O sea, que son tribus sobre las cuales estarán esos apóstoles en el reino de Cristo. Cristo gobernará sobre todos ellos. Y ahora entre los gentiles encontramos que el reino de Dios fue pasado a los gentiles, a la iglesia del Señor Jesucristo, y así como tuvo 12 apóstoles Cristo entre los hebreos, ahora entre los gentiles, en donde el Israel espiritual, celestial, ha estado siendo formado, ese pueblo de Dios compuesto por hijos e hijas de Dios, encontramos que Él ha tenido sus diferentes ángeles mensajeros. Y cada ángel mensajero con el grupo de su edad es como es cada apóstol con cada tribu del pueblo hebreo. Y ahora, de esto fue que habló el reverendo William Branham también, cuando habló de los mensajeros del Señor Jesucristo y esa autoridad que Cristo daba a esos mensajeros. Estos mensajeros son como eran los apóstoles para las 12 tribus de Israel. Ahora así son los mensajeros que Cristo envía a su iglesia. Él ha tenido entre los gentiles 7 ángeles mensajeros en las 7 edades de la iglesia que corresponden al lugar santo del templo espiritual de Cristo. Y luego para el día postrero, para la edad de la piedra angular, Él envía su ángel para dar a conocer estas cosas a todas las iglesias o todas las congregaciones del cuerpo místico de Cristo. Y todos esos mensajeros pertenecen al reino de Cristo. Y en el reino milenial de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo estará gobernando en ese reino milenial de Cristo, bajo la dirección de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso en el capítulo 20 del Apocalipsis, verso 4 en adelante, dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años.
Y ahora aquí tenemos a los creyentes en Cristo de las diferentes etapas, edades, que reinarán con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. En el cuerpo místico de Cristo, los mensajeros son príncipes en el reino de Cristo, como lo son los apóstoles del Señor Jesucristo. Porque príncipe es el principal, y el principal en cada edad es el mensajero de cada edad. Por lo tanto, cada grupo de cada edad tendrá un príncipe que será su mensajero, y ese mensajero con su grupo estará a cargo de una parte de ese reino de Cristo, así como cada apóstol está a cargo de una tribu de las 12 tribus de Israel. Vean, fueron divididas para cada apóstol del Señor. Y ahora podemos ver que los de una tribu podrán decir: nuestro príncipe es el apóstol tal. El de otra tribu podrá decir: pero nuestro príncipe es el apóstol tal. Y así por el estilo. Pero sobre esos príncipes estará el príncipe de todos los príncipes, que es Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora, todos los que han trabajado brazo a brazo con esos príncipes, tanto los príncipes del pueblo hebreo, los apóstoles, como los príncipes de la iglesia del Señor Jesucristo entre los gentiles, vean, los que trabajaron con los príncipes del pueblo hebreo bajo el cristianismo, o sea, en la iglesia de Jesucristo, y los que han trabajado con los príncipes de la iglesia de Jesucristo de entre los gentiles, que son los ángeles mensajeros de cada etapa. Las personas que han estado brazo a brazo con esos mensajeros tendrán una bendición muy grande. Pertenecerán al gabinete del gobierno de ese príncipe y tendrán grandes bendiciones de parte de Dios en el reino milenial de Jesucristo, nuestro Salvador. Y todos esos príncipes, tanto los apóstoles como los ángeles mensajeros de cada etapa de las 7 edades y de la edad de la piedra angular, van a formar el gabinete del glorioso reino milenial de Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Ahora hemos visto el misterio de la venida del reino de Dios y la posición de cada creyente en ese reino. Ahora todavía queda el misterio no abierto totalmente de la venida del reino de Cristo. En ese misterio está todo el secreto del séptimo sello, que es el secreto de la segunda venida de Cristo. Ahora, Cristo, miren lo que nos dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 21, dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Antes de este vencedor sentarse con Cristo en su trono, tiene que vencer. Y para vencer tiene que luchar, tiene que estar trabajando y luchando en la obra de Cristo. Tiene que estar trabajando en el reino espiritual de Jesucristo,
para que luego se materialice en el reino físico de Cristo esa bendición de sentarse con Cristo en su trono. Así es que para tener una buena posición en el reino literal de Cristo, en ese reino milenial, tenemos que estar en el reino de Cristo, en la etapa espiritual en que se encuentra, en la forma de la iglesia de Jesucristo, y estar trabajando ahí, en la iglesia del Señor Jesucristo. Todos los que están trabajando en la iglesia del Señor Jesucristo están trabajando en el reino de nuestro amado Señor Jesucristo, en la etapa espiritual en que se encuentra en la actualidad, desde el día de Pentecostés hacia acá. Pero se va a materializar ese reino, y los miembros de ese reino van a estar materializados en cuerpos glorificados, y entonces el reino espiritual se convertirá en un reino físico, en donde estaremos físicamente como reyes, como sacerdotes y como jueces también. Por lo tanto, en la venida del reino de Dios físicamente tendremos una posición bien importante. Ahora, el reino de Dios, o reino de Cristo, o reino de los cielos, ya está en la tierra. ¿Dónde? En el alma, en el corazón de cada creyente en Cristo, porque está en una forma espiritual, en donde nosotros hemos entrado por el medio del nuevo nacimiento y hemos obtenido un cuerpo angelical teofánico, y hemos entrado al reino de Cristo, al reino del Hijo de Dios. Fuimos sacados del reino de las tinieblas y colocados en el reino de Jesucristo, el Hijo de Dios. Siempre que las personas saben que un reino, un país o un gobierno va a ser destruido por una guerra, ¿qué tienen que hacer? Salir de ese lugar, porque bajo la guerra van a morir miles de personas. Y Dios ha dicho que va a destruir el reino de las tinieblas. Por lo tanto, la solución es salir del reino de las tinieblas e ir al reino de Cristo nuestro Salvador, lo cual podemos hacer recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en su sangre, siendo bautizados en agua en su nombre y recibiendo su Espíritu Santo, y así obtenemos el nuevo nacimiento, nacemos en el reino de Cristo, y ahí tenemos vida eterna y tenemos seguridad para toda la eternidad. Ese reino nunca será destruido, pero el reino de las tinieblas va a ser destruido, y todos los que estén en el reino de las tinieblas también van a ser destruidos. Así es que el reino de las tinieblas, que es el reino del maligno, es un reino temporal que no tiene vida eterna, y que Dios lo ha condenado ese reino, y ha condenado al príncipe de ese reino, que es el diablo. El diablo ha sido juzgado y condenado, y va a ser echado en el abismo por 1000 años, luego será suelto por un corto tiempo. En ese tiempo resucitarán todas las personas en la segunda resurrección, no los escogidos, porque los escogidos resucitan en la primera resurrección, que es antes de la gran tribulación, y resucitan en cuerpos glorificados. Ahora, en la segunda resurrección, el diablo será suelto también y engañará a todas esas naciones que existieron y que aparecerán de nuevo en la tierra. Y del fuego, del cielo, va a descender fuego, porque el diablo va a organizar esas naciones para dar un golpe de estado, darle un golpe de estado a Cristo. Rodearán la ciudad santa Jerusalén, donde estará Cristo como rey, gobernando sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. O sea que el diablo tratará
de hacer de nuevo lo mismo que hizo en el cielo. Pero dice la Escritura que del cielo caerá fuego y los quemará a todos. Y el diablo será echado en el lago de fuego, donde estará la bestia y el falso profeta. Ahora podemos ver que el único reino que permanecerá para toda la eternidad será el reino de Dios, del cual Cristo es tu rey. Cristo es el rey de ese reino de Dios que será establecido en la tierra. Por lo tanto, el reino de Dios, el cual está en forma o esfera espiritual en la tierra, en la iglesia de Jesucristo, se va a materializar y entonces tendremos literalmente el reino de Dios en la tierra, gobernando sobre todas las naciones. Por eso en Apocalipsis capítulo 11, verso 15 en adelante dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y ahora aquí tenemos un cambio de reino. Los reinos de este mundo van a dejar de ser del diablo y del reino de las tinieblas y van a ser ¿de quién? De Cristo. Cristo va a establecer el reino de Dios en la tierra. Y en ese reino encontramos a los apóstoles como jueces juzgando las 12 tribus de Israel, y a los ángeles y mensajeros en ese reino de Cristo gobernando también, y a todos los que han pertenecido a la iglesia de Jesucristo en las diferentes edades estarán también ahí con el mensajero de la edad en la cual ellos vivieron. Y ahora veamos también el capítulo 12 del Apocalipsis, verso 10 en adelante dice: entonces, hay que ir un poquito antes, verso 7 en adelante dice: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Y ahora aquí, vean, se levanta el arcángel Miguel de nuevo, como dice también el libro del profeta Daniel, en el capítulo 12, donde dice que en aquel tiempo se levantará Miguel vuestro príncipe, el cual está de parte de los hijos de Israel. Se levantará en ese tiempo el arcángel Miguel. Y acá en Apocalipsis capítulo 12, vean, en el capítulo 12 de Daniel y el capítulo 12 del Apocalipsis hablan del arcángel Miguel. Capítulo 12, verso 1 del libro del profeta Daniel dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. O sea, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida, todos esos hebreos, 144,000 hebreos serán libertados. Esos son los que estarán llamados y juntados en este tiempo final del pueblo hebreo. Ahora sigo leyendo en el capítulo 12 del Apocalipsis. Dice: pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El mundo entero está engañado por el diablo por unos 6,000 años.
fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Así es que ese poco tiempo que le quedará al diablo serán los 3 años y medio de la gran tribulación. Por lo tanto, hay de los que moran en la tierra en ese tiempo, porque será el tiempo de la gran tribulación, tiempo de angustia para la raza humana. Así es que podemos ver aquí en la escritura que hemos tenido que antes de la gran tribulación, el arcángel Gabriel, el arcángel Miguel se levantará, habrá una lucha, el diablo será echado del cielo y se va a encarnar en el hombre de pecado, en el anticristo, y ahí será el tiempo difícil para la humanidad. Ahora podemos ver lo que está profetizado para este tiempo final. Y podemos ver también que en el misterio de la venida del reino de Dios y la posición que ocuparemos en este reino, podemos ver que grandes eventos del reino de Dios se estarán llevando a cabo en este tiempo final. Hemos visto en estas lecturas que hemos tenido del libro del Apocalipsis, que cuando la séptima trompeta suena, y la séptima trompeta, dice el reverendo William Branham, que son Moisés y Elías, los ministerios de Moisés y Elías. Esos son los ángeles del Hijo del Hombre, enviados con gran voz de trompeta para llamar y juntar 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu de los hijos de Israel. Por eso, cuando el mensaje veamos que se dirija al pueblo hebreo, tengan sus ojos bien abiertos, porque para el pueblo hebreo va a sonar esa séptima trompeta y la suenan los ministerios de los 2 ungidos, los ministerios de Moisés y Elías, para llamar y juntar 144,000 hebreos. Eso está bajo el ministerio del ángel que viene con el sello del Dios vivo de Apocalipsis, capítulo 7, verso 2 en adelante. Ahora podemos ver que hay algo muy importante ahí para el pueblo hebreo. Le va a ser predicado al pueblo hebreo el reino de Dios. Bajo el ministerio de Moisés y Elías se les estará anunciando que está cerca el reino de Dios, que va pronto a comenzar el reino de Dios en este planeta Tierra. Ahora, todo eso es bajo el evangelio del reino, que es el mensaje proclamado por la séptima trompeta, esa gran voz de trompeta. O sea que lo que anuncia la venida del reino es la séptima trompeta, que suenan los ministerios de los 2 olivos, los ministerios de Moisés y de Elías. En el tiempo en que estos ministerios estarán en la tierra, proclamando el mensaje final,
es el tiempo en que el reino de Dios estará tan cerca que solamente faltarán pocos años para comenzar la gran tribulación y después el glorioso reino milenial de Cristo. Por lo tanto, la señal de que el reino está cerca en el día postrero será la aparición de los ministerios de los 2 olivos, sonando la séptima trompeta, y la séptima trompeta como el séptimo sello son la venida del Señor. La séptima trompeta para el pueblo hebreo son Moisés y Elías, y el séptimo sello para la iglesia es Cristo, la venida del Señor. Ahora estamos en el tiempo más glorioso de todos los tiempos, en donde muy pronto va a ser establecido el glorioso reino milenial de Jesucristo nuestro Salvador. Pero primero tiene que ser completada la iglesia de Jesucristo. Los muertos en Cristo tienen que ser resucitados en cuerpos glorificados. Nosotros tenemos que ser transformados y luego tendremos de 30 a 40 días aquí en la tierra en una manifestación plena de Dios en medio de su iglesia, y luego iremos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero y estaremos 3 años y medio con Cristo en la gran cena de las bodas del Cordero en la casa de nuestro Padre Celestial, o sea, en la séptima dimensión. Mientras la tierra estará pasando por el tiempo de la gran tribulación, en donde el diablo estará encarnado en el hombre de pecado, en el anticristo, y la tierra estará pasando por esos juicios divinos, porque el juicio divino se va a derramar sobre el reino del anticristo, que estará en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido, y va a ser quitado ese reino durante todo ese tiempo con los juicios apocalípticos de la gran tribulación, y luego ser establecido en la tierra el glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Y así estaremos nosotros en ese reino, reinando con Cristo en la posición gloriosa que nos corresponde de acuerdo a cómo hayamos trabajado en su reino, en su iglesia, en los días que nos ha tocado vivir en este cuerpo de carne humana que ustedes tienen y que yo también tengo. O sea, que la posición que usted y yo ocuparemos allá será de acuerdo a la posición que hemos ocupado en la iglesia del Señor Jesucristo y lo que hemos trabajado en la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, hacemos tesoros para el glorioso reino milenial, cuando ahora trabajando en la obra del Señor Jesucristo. La venida del reino de Dios y la posesión de cada creyente en él. Ese es nuestro tema para esta ocasión. Y ahora dejaremos algunas cosas de estos misterios del reino de Dios y de la venida del reino de Dios, pues fue dicho por Cristo, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. En Mateo 16, ahí, y en Mateo 17 está la visión de lo que será la venida del reino de Dios. Jesús, Moisés y Elías. Eso es el séptimo sello y la séptima trompeta. Bueno, aquí dice verso 27 del capítulo 16 de San Mateo, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo
que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y luego en el capítulo 17, verso 1 en adelante, muestra en esa visión lo que será la venida del reino de Dios y lo que será el Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y ahora dejaremos esto para estos días, como el domingo próximo, luego el Viernes Santo y el domingo de resurrección, donde esperamos que Dios nos permita ver más ampliamente sobre estos misterios, por lo cual Cristo murió en la cruz del Calvario. Él murió por nosotros para colocarnos en su reino, en este reino que será para toda la eternidad. La venida del reino de Dios y la posesión de cada creyente en él. La posición de cada creyente en ese reino. Bueno, hemos visto la venida del reino de Dios y la posesión de cada creyente en él. Por lo tanto, hemos visto nuestra posición que hemos de ocupar en el glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Él, en estos días estará nuestro hermano Bermúdez con nosotros. Él llega, ¿qué día? El miércoles ya él está con nosotros en Puerto Rico. Por lo tanto, estará ya en las actividades del Viernes Santo y el del Domingo de Resurrección. Hemos visto también que nuestro hermano Bermúdez tiene una buena parte también en ese glorioso reino milenial de Cristo, porque es una persona que está trabajando en ese reino de Cristo. ¿Quiénes serán los que tendrán una buena parte en ese reino? Los que estarán trabajando en el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Reino que está en la fase espiritual, pero que luego vendrá en la fase física, y entonces seremos reyes físicos, literalmente, príncipes y princesas del glorioso reino milenial de Cristo nuestro Salvador. La venida del reino de Dios y la posesión de cada creyente en él. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y que Cristo nuestro Salvador les continúe bendiciendo a todos y les use grandemente en su reino para que tengan una parte grande en ese glorioso reino milenial de Jesucristo nuestro Salvador. Pidan a Cristo que Él les use grandemente en su obra en este tiempo final. Dios eterno, Padre celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, venimos a ti dándote gracias por tus bendiciones, gracias por la bienaventuranza de estar viviendo en tu reino en esta fase espiritual y tener la esperanza y confianza de que viviremos en tu reino en la fase física literal, que será el glorioso reino milenial tuyo, en donde estaremos contigo por el milenio y luego por toda la eternidad. Señor, sabiendo que nuestra posición en este reino milenial depende de nuestra posición en tu iglesia y de lo que hagamos en tu iglesia, te rogamos, Señor, coloques a cada creyente tuyo en la posición correcta en tu iglesia y le uses grandemente en tu iglesia en este tiempo final. Y a mí también, oh Señor Dios Todopoderoso. Y también a cada hijo e hija tuya, no solamente en Puerto Rico, sino en las diferentes naciones, en toda la América Latina y el Caribe y en los demás continentes y naciones. En tus manos
los encomiendo y me encomiendo, oh Señor Jesucristo. Y Señor, en estos días de Semana Santa que comenzarán el domingo próximo, te rogamos grandes bendiciones del cielo para tus escogidos, para tu iglesia en este tiempo final. Y te rogamos que llames los que faltan por venir, les hables al alma, al corazón, les abras el entendimiento y el corazón y los traigas a tu reino en este tiempo final. En el nombre del Señor Jesucristo te lo rogamos todo, oh Padre celestial, y te damos gracias por esta bendición o bendiciones que nos has dado esta noche en esta actividad. Gracias, Padre celestial, y ve con nosotros hasta nuestros hogares y que tu paz permanezca siempre en nuestras almas. En estos días de confusión, Señor, que haya claridad y entendimiento en nuestras almas y paz para seguir adelante sirviéndote todos los días de nuestra vida. Y que pronto, Señor, terminen estos problemas de guerras para que tus hijos estén más tranquilos en las diferentes naciones. Y ahora, Padre celestial, en tus manos estamos. Úsanos en tu obra conforme a tu voluntad. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre celestial, te lo rogamos todo. Amén y amén. Bueno, muchas gracias por vuestra amable atención y dejo nuevamente al reverendo José Benjamín Pérez para continuar y finalizar ya nuestra parte en esta ocasión. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Es lo que llega nuestro hermano Benjamín. Ore mucho por la actividad del viernes por televisión, la cual será ¿a qué hora? A las 6 de la tarde. No, de la televisión. A las 6 de la mañana en el canal 2. Para los madrugadores. Y a la 1 de la mañana no está confirmado todavía. A la 1:30. Ya eso es para los que no duermen en la noche. En el canal 11. ¿Y cuántas? El canal 7 el lunes que nos dice. Está muy bien. Bueno, ya saben que van a ver esas transmisiones, aunque ustedes no las ven, oren mucho para que las personas que las puedan ver reciban en sus almas la palabra, y como se va a hacer el anuncio también de las actividades que van a llevarse a cabo acá, también que vengan al escuchar la invitación para estar en la actividad de Viernes Santos a las 3 de la tarde. Se comenzará a las 3 de la tarde, así es que oren mucho por esa actividad del Viernes Santo, en donde esperamos también grandes bendiciones de parte de Dios. Y oren también por la actividad del domingo próximo, donde yo espero que el Señor nos dé grandes bendiciones y grandes revelaciones, ya que estaremos hablando de la entrada triunfal de Cristo como Rey, como Hijo de David. Así es que yo espero que el Señor me dé para todos nosotros grandes revelaciones ahí de la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, 2000 años atrás, en su primera venida, entrando a Jerusalén para cumplir la obra para la cual Él vino. Y luego, viendo lo que está prometido para este tiempo final, en donde Él es el Hijo de David, el heredero al trono de David. Si Dios nos llega a permitir ver el cuadro correspondiente a nuestro tiempo, estaríamos obteniendo un cuadro muy claro de todo el programa de Dios correspondiente a este
tiempo final, del cual pues no se ha podido hablar muy abiertamente para que no se interrumpa el programa que Cristo tiene para este tiempo final. Pero Él nos puede dar muchas cosas que nos abrirán más los ojos para ver lo que Cristo está haciendo y lo que le falta de hacer en este tiempo final. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador.